Vamos a hablar hoy del tema titulado Generación de Fe. Reúna a toda la familia, por favor. Comparta el video. No, si alguien no puede verlo ahorita en vivo, pues luego usted puede entrar a nuestro canal YouTube y ahí puede recibir la palabra con calma completa. Sé que algunos por alguna dificultad, en el caso de Venezuela, pues la dificultad del internet que es tan difícil. Pero nada, de alguna manera nos enteramos, ¿verdad? Generación de fe. Hemos venido hablando de tantos eventos de fe. Más que hablar, hemos vivido, nos hemos mantenido en esa musculatura de fe. La fe que agrada a Dios. El escritor de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo una introducción para ustedes el día de hoy. Los hermanos de José son el símbolo de la antife. Antes de entrar a la fe, quiero poner este ejemplo un tanto opuesto. Ellos van por la vida conspirando y anulando cualquier posibilidad de progreso en los demás. Ese es el espíritu que había en los hermanos de José. Sus tres características fundamentales eran sepultadores de soñadores, fue lo que hicieron con José, mercaderes inescrupulosos, lo vendieron por 30 monedas del momento, asesinos de ideas progresistas, fue lo que hicieron con José. Estas tres calificaciones aparecen vestidas de otra manera ahí a la luz de la palabra y quisimos traerla en la revelación que Dios nos da. Sepultadores de soñadores. La antife es eso. La antife te dice que el país no va a salir adelante. La antife te dice que las cosas van a ir de mal en peor. La antife te dice que no puedes, que no vas a graduarte. La antife dice que no puedes tener la casa, el carro, la economía, la salud. Eso te lo dice la antife, te lo grita, te lo vomita todos los días. Ese es el espíritu de los hermanos de José. Esos son hermanos que con sus dos excepciones de Rubén y Judá, que tenían dudas de lo que estaban haciendo, pero igual se dejaron arrastrar y finalmente pues todo eso fue una excusa para que Dios interviniera en el futuro, no solamente de José, sino de sus hermanos y toda la familia y la posteridad del pueblo de Israel, el pueblo de Jacob. Dios lo tenía bien medido, pero bueno, esas intervenciones siempre se venden como nefastas. Osea 3, recuerde que es el espíritu que gobernó sobre los hermanos de José, un espíritu de antife. Sepultadores de sueños o de soñadores, mercaderes inescrupulosos y asesinos de ideas progresistas. A veces tenemos ideas, proyectos, planes, entusiasmo, pasión y salta un familiar y dice, no, tú estás soñando muy alto, estás mirando lo que no debes, y de alguna forma esa palabra viene como a desanimarte, ¿verdad? Vamos a ver, aquí hay más gente conectada. Déjeme ver. Aquí tenemos. A ver. Está conectándose aquí. Bueno, aquí ya saludamos a estas personas. Ok. Entonces, una generación de fe, vamos a hablar del tema generación de fe, aunque le cambien su identidad, se mantienen fieles a sus propósitos. El caso de los tres hermanos, de los tres hebreos que vinieron con Daniel, venían deportados de Jerusalén a Babilonia, tierra caldea, tierra donde no reinaba el conocimiento de Dios, por el contrario, la fuerza espiritual era el paganismo, la idolatría, y ahí llevan a estos muchachos, y lo primero que les sucede, además de llegar presos, es que le cambian sus identidades. La identidad, sus nombres, eso lo dice todo. Recuerden ustedes que se llamaban Misael, Ananías e Isael. Si no me traiciona el recuerdo, tengo el lapsus mentis aquí con otros nombres, pero ya lo vamos a ver, ya lo vamos a mejorar. Le cambian la identidad, le ponen tres nombres que de alguna forma lo comprometen con la educación espiritual, con la fuerza espiritual que vivía Babilonia en ese momento. De alguna manera están tratando de secuestrar, someter, darle un enfoque por lo menos contrario a Dios, para que ellos se casaran con el paganismo y la idolatría y las fuerzas oscuras que gobernaban en esa ciudad Babilonia en ese momento. O sea, ellos se ven enfrentando que su identidad va a ser golpeada. Y en el versículo 6, versículo 7 del capítulo 1 del libro de Daniel, le cambian sus nombres y son asociados a la idolatría babilónica. Sus nuevos nombres eran una invitación a la contaminación de su fe. Si usted se pone a examinar un poco detrás de cámaras de esta palabra,
va a conseguir, que eso era lo que perseguía Satanás, contaminar la fe, de alguna manera que ellos abandonaran sus principios, de alguna manera que abandonaran a su Dios, que abandonaran lo enseñado, lo formado de la fe correcta, hablando del pueblo monoteísta de donde venían, que era el pueblo hebreo. Entre esos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías, correcto, ahora corregí porque hace rato creo que dije un nombre que no era. Disculpen ustedes, estamos en vivo y a todo color. Ananías, Misael y Azarías, quienes eran de la tribu de Judá, pero Aspenaz les dio nuevos nombres. A Daniel lo llamaron Belsasar, lo ligaron a una deidad de Baal, babilónica. A Ananías lo llamaron Sadrat, a Misael lo llamaron Mesad y a Azarías lo llamaron Abed-Nego. Tres nombres, repito, que contaminaban ya su identidad espiritual y por ende su identidad emocional y el resultado material de lo que ellos de alguna forma debían mostrar como hombres de Dios. Entonces lo primero que encontramos es que la generación de fe, aunque le cambien su identidad, se van a mantener fieles a sus propósitos. De alguna manera Dios les permitió que el propósito que tenían de serles fieles a Dios no se contaminara. Y lo vemos en el segundo punto que le queremos mostrar. Esta generación de fe, como todas las generaciones de fe, fueron probados. La generación de fe será probada. El verso 11 al 15 del libro de Daniel nos los dice, nos los explica. De alguna manera estos hombres están siendo alimentados por la comida del rey. La comida del rey tenía un patrón, obviamente, tenía algunos elementos esotéricos, ritualistas, y de alguna manera el rey estaba persiguiendo alimentar estos hombres que estaban separando porque quería rodearse el rey de hombres sabios, pero que comieran, que hablaran, que vivieran, que se movieran de acuerdo al formato y al vestido que el rey les proponía. Obviamente olvidando, repito, sus identidades, sus valores y sus principios que habían aprendido en la adoración correcta de monoteísta que venían ellos, de adorar a un solo Dios y al único y al gran Dios. Así que Daniel habló con el guardia que Aspenaz había asignado para cuidarles, a él, a Ananías, a Misael y a Azarías, y les dijo, por favor, haznos una prueba de 10 días, danos solamente legumbres para comer y agua para beber. De ahí incluso sugerimos, ahí está una dieta alimenticia importante para la sanidad del cuerpo, volvernos un tanto veganos, un tanto vegetarianos, comer un poco más saludable, aquellos que de alguna forma pues tenemos tendencia a degustar y saborear tantos platos ricos que existen en la gastronomía de nuestra amada América Latina y América toda, pues bueno, nada, la boca pues se hace agua, ¿verdad? Cuando vemos un manjar frente a nosotros. Pero Daniel le propuso al guardia, le dijo, mira, nosotros venimos de una alimentación diferente, prueba con nosotros, haznos esa vuelta, como dijéramos en criollo, haznos el favor. Y de alguna manera Dios metió su mano, puso gracia en Daniel y el guardia se la jugó. Le puso alguna objeción ahí, le dijo, mira, pero si al cabo de 10 días se ve más flaco, me van a cortar la cabeza. Si me matan a mí, yo no voy a matar a ustedes. Se la jugó, la verdad se atrevió, corrió el riesgo y el resultado fue favorable en todo caso, no solamente para ese hombre, sino para Daniel y para los tres hombres, estos que hablamos ahorita, Azarías, Ananías y Misael. Ellos son los protagonistas de nuestra historia el día de hoy. Ellos, entonces decimos, eres lo que comes tanto física como espiritualmente. Si eres una persona que te alimentas bien físicamente, pues tu cuerpo será saludable, no solamente a nivel externo, sino a nivel interno. Y si espiritualmente te alimentas correctamente de buenos tutores, no de novelas evangélicas ni de cómics evangélicos. Hay gente que le gusta entretenerse con novelas evangélicas, como yo digo, con esas tonterías que hay en el mercado que no te dejan ningún provecho, no te dejan ninguna educación. Por eso tenemos una mentalidad a veces en medio de nuestro pueblo tan cuadriculada, tan chucuta, tan chiquita. Hay gente que lo que le falta es persignarse, ponerse una batola y vivir cual religioso, cual monje, escondido, ermitaño en una montaña. Ese tipo de cosas, porque le prestan atención, repito, a alimentos que hacen daño espiritualmente. No comas, no manejes, no gustes. Entonces hacen de la fe un tratado religioso y dejan muy mal parado el reino de Dios cuando les toca ponerlo
en bandeja servida a hombres que requieren de una fe alta, de una fe madura. Tenemos mucho de eso en el mercado cristiano, en nuestro pueblo, y tenemos que ir subsanando esas heridas. Usted escucha, por ejemplo, sermones donde más es las muletillas repetidas que una palabra que te educa. El vestido incluso. Ayer era pecado que nuestras mujeres y todavía algunas áreas de nuestro universo inmenso cristiano no permiten que la mujer se maquille, no permiten que la mujer use una ropa bonita, adecuada. Pues ese tipo de cosas obedecen a una alimentación espiritual muy estrecha, porque cuando estudias el manual te das cuenta de los señalamientos, las regulaciones y los tratados que la Biblia misma te expone de cómo debemos conducirnos en la vida. No estoy hablando de extremos, estoy hablando de madurez, estoy hablando sencillamente de que nuestra fe debe ser probada. Lo segundo que encuentro aquí en este segundo principio, cuando te comparen con otros tendrás que mostrarte o venderte como superior. Y fue lo que le pasó a estos hombres. Luego le dijo Daniel al hombre, luego compara nuestro aspecto con el de los demás jóvenes que han comido los alimentos y el vino del rey y decide lo que harás con nosotros que somos tus siervos. El guardia estuvo de acuerdo y los puso a prueba durante los 10 días que le pidió Daniel. Al cabo de los 10 días ellos tenían mejor aspecto y estaban más saludables que los jóvenes alimentados con la comida del rey. Dos palabras claves: mejor aspectos y más saludables. Si quieres verte bien espiritualmente, tendrás que comer de buenos tutores. Si quieres verte bien espiritualmente, saber qué hacer en un momento de adversidad, en un momento de dificultad, tendrás que prestar atención y alimentarte bajo los pies de hombres sabios. Déjate de estar escuchando voces. Hay gente que se vuelve muy espiritualista. Todos gobiernan su vida por un sueño. De ellos dependen de un sueño que valga decir soñaron. Entonces eso lo toman como una doctrina fundamental y ahí se meten. Otros ven demonios por todas partes. No son capaces de ver a Dios en medio de sus vidas y así viven la vida cristiana. Para ellos todo es un demonio, para ellos todo es el diablo me la tiene dedicada. O sea, y hacen de la alabanza sin darse cuenta a Satanás, a la idolatría, a esta mente estrecha, su vida. Y terminan de alguna manera pues limitados sin ver la bendición de Dios o lo grande que Dios tiene para sus vidas. Con nosotros no debe pasar así, ¿verdad? Porque tenemos la mente de Cristo, tenemos una mente humilde, aprendible, abierta, para que el Señor nos enseñe y nos ministre. Bueno, tantísimos ejemplos. En tercer lugar, la generación de fe es 10 veces mejor. No lo digo yo, así lo dice el manual. En Daniel 1, 17 al 20 encontramos esa expresión. Y vemos ahí unas 3 características importantes. ¿Por qué eran 10 veces mejores? Porque sus dones eran superiores. La primera idea que te regalo, sus dones eran superiores. Nota tú que tanto Daniel como estos 3 hombres tuvieron que educarse, prepararse, estudiar. Escucha bien, del verso 17 al 20 del capítulo 1. Dios les dio a esos 4 jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía. Oye, no solamente conocían de fe, no solamente conocían de su relación con Dios, conocían, escucha bien, de filosofía y literatura. Importante que los hombres de Dios abramos espacios para entrenarnos, para capacitarnos. En la medida que estemos mejor capacitados, se nos va a abrir un abanico superior de posibilidades. Pero si desconocemos, pues nada. Alguien dijo que el que tiene conocimiento tiene llaves, tiene revelación. El que tiene conocimiento tiene poder. Si usted ignora los poderes, las facultades, las ciencias que Dios dejó para provecho del ser humano, y usted dice como lo decían los viejos de antes, hablando de los viejos cuadriculados espiritualmente hablando, ¿para qué estudiar si Cristo viene mañana? Esa era la filosofía de nuestros abuelitos o de nuestros ancestros, de nuestros primeros colportores que nos dieron la palabra de Dios. Pero eso tiene que ir cambiando tarde que temprano. Si no tuviéramos los recursos de hoy, especialmente agradeciéndole a estos hombres de ingenio que Dios usó para que nos permitieran esta joya maravillosa de la tecnología, no pudiéramos estar acercándonos a la distancia por los kilómetros que nos separan. Gracias a hombres que se dedicaron a estudiar, escuche, otros campos y le permitieron al conocimiento venido de Dios poner en nuestras manos herramientas como esta. Soñamos con que del pueblo de Dios salgan hombres que gobiernen naciones, que se vuelvan potencias deportivas, potencias intelectuales, genios en el saber. Escuche,
maestros de alta pedagogía con temor a Dios, financistas llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. De eso se trata. Siempre estamos diciéndolo, recordándolo para que nuestra generación no se quede ahogada en un vaso con agua, diciendo aquel concepto: nací pobre, me crié pobre, me voy a envejecer pobre y voy a morir como pobre. Estrecho, jamás. Ese pensamiento es raquítico, detestable desde cualquier punto de vista. La generación de fe es 10 veces mejor que cualquier otra generación. Sus dones son superiores. Estos tipos, además de conocer su idioma, tuvieron que aprender el idioma de los caldeos, de los babilonios, tuvieron que aprender literatura y filosofía. Hay gente que dice: ¿para qué estudiar tanto? Por aquello que dice el apóstol Pablo, que la letra mata y el espíritu vivifica. Pero eso fue en un contexto totalmente diferente. Tú y yo tenemos que estudiar la palabra, vivir, no solo la palabra, las diferentes ramas científicas de la vida. Si puedes tú mañana ser un gran médico con temor a Dios, te vas a ganar un campo abierto de médicos que son gnósticos, que son ateos, y qué pensamiento tan tonto, porque si algo debe ser un médico, debe ser un hombre que tenga temor a Dios. Cuando abre el cuerpo humano y ve órganos tan perfectos en funcionamiento, en acorde, sin ningún tipo de desbalance, es para decir: esto no lo hizo un ser humano, esto lo hizo un creador superior. Pero bueno, hay de todo en el mercado. Por eso necesitamos redimir la ciencia, penetrar la ciencia, penetrar los movimientos de sabiduría, de filosofía, literatura, y vaya usted a contar todas las líneas de ciencia que hay a lo largo y ancho de nuestras universidades. Por eso tenemos que levantar hombres doctos, conocedores de la palabra, pero conocedores también de la literatura, de la filosofía, para interpretar, miren lo que dice, toda clase de visiones y sueños. O sea, el especialista no solamente era Daniel, sus compañeros también eran entrenados. Ahí se cumple el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con gente rochelera que no está casada con el principio de fe, que no quiere echar para adelante, pues sencillamente con ellos te quedas atrasado, te quedas sumergido, te quedas angustiado, te quedas mirando la bola de nieve que se hace grande y te va a chocar. Pero si tú decides: mira, yo quiero aprender lo que tiene esa persona, yo quiero echarle mano a ese recurso, yo quiero saber lo que tú sabes. En estos tiempos estoy muy seducido a aprender teclado porque tengo a mi hijo cerca. Y todos los días lo veo y digo: voy a aprender esa cosa. Alguna canción en cualquier momento la voy a tocar aquí y la voy a cantar con ustedes. ¿Por qué? Porque para eso es. La vida es para sacarle provecho y para mejorar en todas las áreas que podamos mejorar. Sus dones eran superiores, sus destrezas impactan a los grandes. Cuando se completaron los 3 años de entrenamiento, fueron 3 años que pidió el rey, apenas llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor, el rey habló con ellos y se dio cuenta de que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran superiores a los demás. Por eso se convirtieron en servidores del rey. Escuche bien esto. Estaban al lado del rey, el grande, porque eran superiores a los demás. No, que no he tenido chance, no tengo oportunidades, no me cierran las puertas, Dios no está conmigo, pobre de mí. No, salte de esa canción. Esa es la canción de los necios y la canción de los tontos. Yo te animo a que cantes la canción de fe correcta. ¿Cuál es la canción de fe? Trabajar, estudiar, comprometerte, orar, adorar, ayunar, meterte en el equipo de nuestros equipos de trabajo, discipulado, HDO, oración, día del bien, evangelización a través de nuestros hogares. Escucha, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Por un lado, estoy dándole mi vida a Dios y por el otro lado, estoy preparándome. ¿Por qué? Porque no sé cuándo viene la oportunidad. Y cuando llegue la oportunidad, yo debo estar listo. Yo me considero un asesor humilde de hombres grandes. Así me considero yo, pero me entreno y cada día me entreno más para hablar con ellos. Para como dijo el sabio, no le tengo miedo a lo pequeño, pero tampoco voy a despreciar lo grande. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que estar enfocados en el entrenamiento. Sus destrezas impactan a los grandes. Producto de dones superiores y de esfuerzo superior, fueron llevados a un trabajo de alto prestigio, de alta prestancia, como era trabajar en el servicio directo con el rey. A tal punto que el rey, al final de la historia, los nombra gobernantes y consejeros del rey frente a la nación que presidía. Y en tercer lugar, en esta idea, número 3, tenían ciencia, tenían sabiduría y tenían conocimiento. Y dice la Biblia, 10 veces más que los otros. Ciencia, conocimiento y sabiduría. ¿Dice tu familia que eres más sabio que todos? ¿Tu familia dice que tienes un conocimiento superior? ¿Habla de ti tu familia viendo la ciencia que emana de ti?
o sencillamente tu familia te puso el apodo. Este es el bruto de la familia. Este es el que no sirve para nada. Este es el que no, este es el que, aquí perdimos los reales. Y juegas con eso hasta hoy. Hoy corta con eso. Corta con esa cadena limitada, corta con ese pensamiento, corta con ese hábito, corta con esa conducta que no te va a beneficiar en nada. Cuarto principio. Una generación de fe es radical y firme con lo de Dios. Con este principio vamos a terminar. Una generación de fe es radical y firme con lo de Dios. Fíjate, filósofos, literatos, superiores en ciencia, en conocimiento y sabiduría, pero radicales y firmes con lo de Dios. Un hombre que estudia, creo que le debe quedar más fácil acercarse a Dios. Porque en la medida que conozco la ciencia, me doy cuenta de lo finito, de lo microscópico, de lo micro, archirrecontra, pequeñísimo que somos los seres humanos. Y eso te tiene que llevar, no, aquí no hay otra, aquí hay que volverse a Dios. Pero nada, a algunos se les sube el ego, se les infla el pecho, no sé qué se les sube a la cabeza. Un amigo mío dice que se le sube una cosa rara a la cabeza, no lo puedo decir aquí en televisión, pero ustedes entiendan e interpreten mi silencio. Una generación de fe radical y firme con lo de Dios. El capítulo 3, verso 16 al 18, vamos a ver algunos componentes para esta idea. Saben que Dios todo lo puede. Los científicos, los literatos, los hombres sabios, saben que Dios todo lo puede. Segundo, escuche y lo leo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Majestad, no es necesario que le demos explicaciones sobre esto. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Mire, escuche. Vino por ahí un líder del gobierno en este capítulo, sacó un edicto el rey y dijo, todo el mundo tiene que postrarse frente a una imagen que construí, 30 metros de alto tenía, cerca de 3 de ancho, imagínense ustedes, creo que era de oro, una cosa magistral, majestuosa, que lo hubiéramos tumbado nosotros, convertido eso en dólares y construir templos, orfelinatos, universidades, colegios, comedores, casas, conjuntos residenciales para nuestra familia. ¿Qué no haríamos, verdad? Pero bueno, así es la letra sin Cristo, la letra sin Dios, la ciencia que no va acompañada del temor a Dios. O sea, saber que Dios todo lo puede. Estos hombres sabían que Dios todo lo podía. Y le dijeron, mira, no tenemos que explicarte en relación al edicto. Sea que Dios nos libre o no nos libre, no nos vamos a postrar frente a tu imagen. ¡Wow! Desafiaron al rey que escuche, era el jefe, el que pagaba los fines de semana, era el que le podía quitar la vida, era incluso el que los entrenó, pero ellos se pararon firme cuando vieron que había un movimiento contrario a su fe, un movimiento contrario a lo que Dios iba a hacer con ellos. Y de ahí una segunda idea que me la copié, le va a parecer copia, seguro que sí. Leales siempre, idólatras nunca. Leales siempre, dijeron estos tres hombres, idólatras nunca. Ese debería ser el concepto que usa en la revolución allá en Venezuela. Leales siempre, idólatras nunca. Tristemente, mucha gente vive en la idolatría. Es más, aunque él no lo hiciera, dijeron estos hombres, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que usted ha construido. O sea, los hombres se pararon en una marca de lealtad y abandonaron la esquina y la orilla de la idolatría. Finalmente, como conclusión, la generación de fe está por encima de la presión del sistema. El sistema te aprieta, te ahoga, te ahorca. El sistema va a venir con sus vómitos de pobreza, de dolor, de angustia, para tratar de zozobrar tu fe, para tratar de inquietar tu fe, para tratar de hacerte daño aquí en la torre central, herirte en tus emociones, detener tu vida física, secar tu vida económica. Así el sistema va a trabajar. En Venezuela lo estamos viviendo, ¿verdad? Hemos visto el desangramiento, la pobreza enquistada desde el gobierno, porque tenemos líderes muy pobres aquí. Nuestros gobernantes están pobres y secos aquí, y pobres y secos aquí. No tienen nada de Dios, por lo tanto lo que emanan es basura. Estos gobernantes de turno en estos 22 años. Pero les va a llegar el turno de sanción divina y estamos orando por eso. ¿Por qué? Para que Dios quite esa plaga maligna, detestable, que le ha hecho tanto daño a nuestro pueblo en Venezuela. Y así claramente lo hablamos sin tapujos,
porque debemos ser de una sola costura. Y todos los que nos conocen saben cuál ha sido nuestra postura a la luz de la Biblia de ver estos acontecimientos. Así que usted orando, moviéndose, y cuidado con usted caer por una prebenda, que te ofrezcan una lámina de zinc, un saco de cemento, un equipo de sonido, para tratar de comprarte en los próximos días, en las campañas y en las elecciones que vienen. No caigas en eso. Ellos no tienen, esos recursos no le pertenecen al gobierno, le pertenecen al pueblo venezolano. Ellos sencillamente deberían ser administradores y que esos recursos se devuelvan en servicios públicos, entre tantas cosas. Pero no es así, por ahora, pero volveremos. Así que la generación, para concluir, de fe, está por encima de la presión del sistema. Mire Daniel capítulo 3, 19 al 22, con calma lo puede revisar. Por encima de la ira y la furia de gobernantes anti Dios está la fe. Entonces Nabucodonosor se enfureció mucho con ellos. El presidente se puso bravo. No van a adorarme. No van a postrarse frente a la imagen. No van a hacer lo que nosotros decimos que se debe hacer. Se enfureció. Me parece eso, me retumban los oídos los decretos de nuestros gobernantes modernos, no solo en Venezuela, sino en América Latina. Llegan por el voto democrático y cuando llegan allá se les quita el manto democrático y se vuelven caudillos y se vuelven amantes del poder y luego pretenden enquistarse y amarrarse a esa silla. Pasan por alto que hay un Dios grande y poderoso que derriba al más alto y lo tira al polvo. Y ahí lo vemos en la Biblia. Pero nada, ellos no tienen la habilidad visual ni la habilidad auditiva para escuchar este tipo de palabras. Escuche, se molestó de tal manera que se desencajó el rostro por la ira y ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínese usted. Dijo, estos tipos no quieren adorar mi credo, no quieren obedecer mis decretos. Eso era lo que pasaba. Entonces los tiro al horno de fuego. Allá los meto. Al horno de fuego, que se queme. Estoy terminando en la recta final, así que no se despegue. No solamente la generación de fe está por encima del sistema, sino que debe entender que la ira y la furia de un gobernante no nos va a hacer daño, porque nosotros estamos protegidos y blindados por nuestra fe colocada en Jesucristo. Segundo, por encima de las ataduras humanas. Los ataron. A Sadrach, Mesach y Abednego fueron atados. Ananías, Misael y Azarías los ataron. A tal punto que los hombres que lo levantan, dice la Biblia, que ellos se queman. Imagínense la temperatura que tenía este horno. Era un hueco con una llama pues impresionante, a tal punto que en la orilla, no sé a cuántos metros, no lo recuerdo, se queman los hombres que los levantan. Y eso de alguna forma pues intimida a cualquiera. Pero aquí tenemos el principio. Por encima de las ataduras humanas, la fe debe sobresalir. De momento hay secuestro de libertades en nuestras naciones. De momento hay limitaciones, hay obstáculos, hay ataduras. Pero tu mirada, tu fe debe ser puesta en Jesús, mirándolo a Él. Nos viene redención, nos viene libertad. Nos conocieron en las naciones en este momento por oprobio, se han burlado, han muerto hombres caminando pues en esa línea, Colombia, Ecuador, Perú, hasta por allá. Se nos ha muerto mucha gente, nos han matado, violado, mujeres, niños, etcétera, etcétera. Nuestro país se ha vuelto en tiendas y parcelas de pranes, de corruptos, de narcotraficantes, producto de esta gerencia satánica. Pero nos viene redención, nos viene libertad. Eso no lo puedes perder de vista. En la Biblia hay cientos de ejemplos en donde Dios a su tiempo intervino y Venezuela no es la excepción. Por eso me dedico mucho en este capítulo a hablarle a mi tierra, a mis hermanos venezolanos. Viene redención para nuestro pueblo. ¿Cuándo? No lo sé, pero convencido estoy de que en algún momento ondeará la bandera venezolana y gritaremos libertad, libertad. Gracias Dios por libertad. Y ojalá aprendamos la lección. Esa libertad no es para irnos a los extremos, sino para vivir y reconocer el temor de Dios. Dios va a librar con pocos o con muchos, yo no lo sé, pero va a librar a nuestra tierra y a las tierras de Latinoamérica que se vean de alguna forma secuestradas por estos espíritus de empobrecimiento, por estos espíritus de esclavitud, por estos espíritus contrarios a lo que el Señor establece. Así que por encima de las ataduras humanas, enseguida ordenó a algunos de los soldados más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, que los lanzaran al horno de fuego. Los 3 jóvenes fueron atados y lanzados al horno de fuego con todo lo que llevaban puesto, camisas, pantalones,
gorros y demás. Termino aquí. El fuego quemará a nuestros torturadores. Esos que están hoy torturándonos espiritualmente hablando, y en términos de autoridad espiritual, como un humilde sacerdote que soy de las lides ministeriales de la tierra, estoy convencido de que para todos los verdugos, para todos aquellos que fueron hachadores, verdugos de hombres de fe, que por culpa de sus palabras, de sus soberbias, han llevado a la pobreza, al quiebre, al agotamiento de nuestras naciones, tarde que temprano, el fuego consumirá sus vidas. Lo digo con responsabilidad y sin ningún tipo de odios, sino con convicción, con firmeza, con seriedad. A nuestros pastores, hermanos y amigos, fe, confianza. Dios está con ustedes y con nosotros. A esa camada de pastores que nos observan, que nos aman, que nos siguen, ánimo, adelante. El Rey de Gloria está con ustedes en sus jornadas ministeriales. El Rey quería que su orden se cumpliera inmediatamente y el horno estaba mucho más caliente de lo acostumbrado. Así que los soldados que se acercaron al horno para arrojar a Sadrach, Mesach y Abednego se quemaron y murieron de inmediato por las llamas. Es impresionante la mano de fe vista en estas líneas bíblicas. Levantaron a los hijos de Dios para quemarlos y los que se quemaron fueron los verdugos. Le queda poco tiempo, corta duración. Aquellos que se han levantado como verdugos de nuestros pueblos, de nuestra fe, como acusadores antife, como los hermanos de José cuando comenzó José a soñar. Esos que secuestran, coaccionan, detienen, cortan, difaman sueños, sepultan sueños, castran ideas. Ese mismo espíritu todavía hoy está en Latinoamérica y el mundo. Pero la Biblia dice que aquellos torturadores se quemaron, murieron, y los hombres de Dios, aunque cayeron en el pozo de fuego, ni siquiera olor a fuego tenían. Tú conoces la historia. Sus ropas no fueron tocadas ni por el olor del fuego. Imagínate esa intervención maravillosa y milagrosa. Dios va a intervenir. Venezuela, Brasil, Colombia. Ahorita están siendo en Colombia. Alguien está prendiendo, el diablo está prendiendo a Colombia. Han muerto no sé cuántos hombres en estas protestas. Por cierto, por decretos presidenciales que de alguna forma están empobreciendo a Colombia. Allí en Brasil, son nuestras fronteras, nuestros hermanos. El presidente Bolsonaro, de alguna forma se le está achacando que como su movimiento tan lento, de alguna manera en contra de la pandemia, y no sé cuántos miles perdió Brasil por la pandemia. Ahí se está levantando un movimiento político malsano que está tratando de hacer daño a la democracia en nuestras naciones. La iglesia debe estar atenta, la iglesia debe ser vigilante, la iglesia debe ser sabia y hablar la palabra correcta, no solamente a nivel individual de nuestros hijos, sino que también tenemos una palabra, una voz de rectoría para los gobernantes de la tierra. Señores gobernantes, dejen de ser torturadores, dejen de ser verdugos y pasen al bando correcto. Si Dios les ha permitido estar en la silla del servicio público, en la silla de mando, es para que pongan los recursos del mismo pueblo al servicio de nuestra gente. No es al servicio de ustedes o a los intereses de ustedes, no es para satisfacer sus familias o sus entidades, no, es para bendecir nuestra tierra. El fuego quemará a nuestros torturadores. Cuando se acercaron al horno murieron, pero los hijos de Dios, los hombres que son generación de fe, ni siquiera olor de fuego tenían. Señor, he hablado tu palabra en esta tarde. Agradezco mucho, Señor, por cada oyente silente que del otro lado de la plataforma virtual nos escucha. Sé que no tenemos una palabra, Señor, pequeña. Tenemos una palabra, Señor, clara, distinta, sin contaminación, Señor, de lo religioso y místico. Estamos claros como los hijos de Isaacar. Estamos claros, Señor, como Daniel, Misael, Azarías,
y Ananías, que eran superiores y sabían que tenían dones y talentos, tenían ciencia, literatura, filosofía, pero sobre todo eran firmes con los propósitos de Dios. Tenemos que tener firmeza, querido pueblo cristiano que me escuchas. En cualquier nación de la tierra donde te encuentres, paisano o no, hombre de Dios, mujer de Dios, levanta tu mirada al cielo. Los torturadores van a caer uno a uno. Los verdugos van a caer, físicos o invisibles, visibles o invisibles, visibles o espirituales. Van a caer los torturadores espirituales, los torturadores emocionales, los torturadores materiales, que de alguna forma están ahogando tu economía, van a caer y van a ser quemados. Y tú, como hombre y mujer de Dios, serás levantado, serás protegido, porque aparecerá el cuarto hombre contigo y te va a librar de las llamas del fuego, y te va a librar de los decretos malignos, y te va a librar de los verdugos que quieren de alguna forma torturarte, porque la generación de fe está por encima de cualquier sistema. Así que levántate, querido pueblo, el día de hoy y alza tu bandera de fe y dile a Dios: gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida, por ser mi Padre, por estar conmigo, por darme entendimiento en tu palabra. Voy a pasar el resto de mi vida, los años que tú tengas a bien darme, sirviéndote a ti. Gracias, Dios. Quiero orar por todas las personas que están del otro lado de la plataforma virtual. Quiero orar por nuestra familia cristiana, por nuestro ministerio en Caracas, Venezuela, Torre Fuerte, el Ministerio Apostólico Restauración, por nuestras 13 congregaciones en el distrito del centro, por las 25 congregaciones a lo largo y ancho de nuestro país, en el oriente y en el occidente, por los presbíteros, el pastor Joan, la pastora Deyanira, el pastor Argenis, que están encabezando los equipos de trabajo. Quiero orar por mis compañeros de armas ministeriales en diferentes organizaciones que sirven a Dios. Para todos ellos, venga tu palabra de fuerza, venga tu asistencia divina, vengan los recursos ilimitados del cielo. Si hay alguien ahorita ahí, Señor, detrás de la pantalla virtual, padeciendo algún dolor físico, en el nombre de Jesús, arrebato toda dolencia de tu cuerpo y te declaro sano y libre por el poder de la palabra. Si alguien está siendo secuestrado en sus finanzas, abro mi boca y declaro que tu vida es un Efraín salvajemente fructífero, salvajemente prosperado. Si estás atravesando una dolencia emocional, ahora mismo me uno contigo y arrebatamos de tus sentimientos, de tus emociones, cualquier herida emocional que tengas. Y ordenamos que te levantas en la fe. Si estás atravesando un conflicto, cualquiera sea, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos y declaramos intervención divina sobre ti. Señor, que en este momento hacemos un llamado a todas las personas que no conocen al Señor Jesús. Te quiero invitar a que repitas conmigo, si no has hecho esta profesión de fe, dile al Señor: Padre, quiero entregarte mi vida. Quiero que te conviertas en mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy vengas a mi vida, porque recíbeme como tu hijo, porque yo te recibiré, como mi Padre, como mi Dios, como mi Señor y mi Salvador. Esa oración dice que has pasado al libro de la vida, a la eternidad. Busca una congregación donde te enseñen la palabra de Dios sana, correcta. Si no la consigues, mantente en nuestras redes sociales y por ahí te podemos alimentar, ayudarte, orientarte, capacitarte, adiestrarte, de tal manera que alcances la estatura del llamado y del propósito que Dios tiene contigo. Estamos felices de servirte. Recuerden, nuestras cuentas bancarias van a aparecer allí para que tú puedas colocar tu semilla de fe. La Biblia dice que el hombre que siembra con generosidad, Dios lo mide con la misma medida. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si hoy colocas una semilla financiera en nuestro ministerio, en las cuentas que aparecen, escucha, no porque lo diga yo, Dios dice que bendice al dador alegre. Dios dice que multiplica las finanzas. Dios dice que es capaz de aumentar de lo poco a hacer mucho para tu vida. Así que lo puedes hacer con libertad y disfrutar de las llaves que enriquecen a los seres humanos. Además de eso, estamos los días miércoles a las 7 de la noche, salimos por aquí mismo con nuestros equipos de trabajo, los rotamos, nuestros hijos de casa, ministerios aliados, y los metemos para que también compartan la palabra. Próximo domingo vamos a estar contigo en esta misma hora y seguimos trabajando todos los días
tenemos una cita divina. Es un tiempo de lubricación, es un tiempo de alimentación corto, sencillamente 3 a 6 minutos, en donde te estás lubricando en un estudio sistemático basado con libros, recibiendo un poquito de gasolina cada día, porque de eso se trata, de lubricarnos todos los días y vivir un día a la vez. Estoy feliz de servirles en nombre del Ministerio Apostólico, de nuestro apóstol, de nuestros pastores. Para todos ustedes un gran saludo y gracias por estar con nosotros conectados. No sé, aquí está el pastor Axel. Ya para terminar, agradecer a todas las personas que se conectaron. Por aquí nuestra hermana Edna dice bendiciones pastores, bendiciones para ti también, hermana Edna. Delia Ojeda también se conectó. Por aquí Félix Álvarez dice bendiciones pastor Ojeda, amigo. Gracias. Félix Álvarez, gracias. Karina Borges también estaba conectada. Francis de Arreaza manda bendiciones. Miriam Sánchez también se conectó. Carmen Boada, excelente palabra. Karina dice somos parte de un todo, hecho está. Margarita dice gracias longevo y amado pastor, estamos 10 veces más por encima. Así es. Volveremos a nuestra amada tierra, dice Karina Borges. Manuel Arreaza dice amén, amén. Miriam Sánchez, gracias. Rosa Chacón dice amén, amén. Yasneidy Flores dice que ahorita fue que se pudo conectar porque tenía malo el internet. Recuerden que en la noche vamos a tener disponible el servicio en YouTube. Ya solamente la parte de la prédica va a estar ahí disponible para que usted la escuche, la repase y también para que la comparta. Y a las personas que están en Caracas, recuerden nuestros servicios allá los domingos de 9 a 11, ¿correcto? De 11. En Petar estamos en la calle Oro a Placer, al lado de la entrada del Cerrito, Ajá. de la entrada del Cerrito, y estamos ubicados para todos los que están en Caracas. Los domingos y los miércoles también. ¿Cuál es la hora del miércoles? Hemos variado los horarios de 3 a 6 de la tarde, buscando siempre la mejora en materia de seguridad. Tenemos diferentes eventos. Los sábados está el Ministerio Juvenil. También en la mañana está el Ministerio Infantil. Trabajando duro. Están las redes. Trabajamos con redes, mujeres, hombres, jóvenes, niños, matrimonios. Ahí están los ministerios sirviendo a todos ustedes. Pueden ir a nuestra página y encontrar toda la información. Así es, saludos también a nuestra pastora Manuela Escorcia, que se me escapaba por allí, y a todas las personas que no pude saludar. Bendiciones, gracias por conectarse con nosotros. Chao, chao. Bendición de Dios para todos ustedes. Amén, amén.